Ayer Díaz-Canel se levantó hablando de mí, pero no solo de mí, de ti, de nosotros, de todos los que nos formamos en el socialismo. Dice él que somos jóvenes valerosos, formados de forma masiva en el socialismo y no es forma excepcional como en el capitalismo. Señores, yo creo que en este año, a esta altura del campeonato, 2026, no exista ningún cubano que todavía siga pensando en esto. Yo tengo 8 años en Brasil y mis hijos van a escuelas públicas que yo no pago ni un centavo, y que tienen uniforme de verano, uniforme de invierno, zapato de verano, zapato de invierno, media, mochila, lonchera, estudio para el material escolar, y el año pasado le dieron hasta tablet para estudiar gratuitamente, no he tenido que pagar nada. Pero no solo esto, en etapa primaria también llegan a secundaria, llegan a preuniversitario, que aquí se llama de otra manera, y llegan a la universidad. Sí, mejores, peores, con más, con menos condiciones, pero llegan. Esto existe en el mundo entero, no es privativo de Cuba. Pero bueno, nada, la dictadura y sus mentiras, las mentiras y la dictadura. Dice él que esa capacidad que el capitalismo nos compra, que no le ha costado Díaz-Canel, el capitalismo no nos compra la capacidad, nosotros se la entregamos, porque en libertad, con capacidad, con toma de decisiones, con poder escoger, con poder decidir, con la barriga llena, con electricidad, con todo lo básico que una persona necesita para sobrevivir, se puede pensar, se puede analizar, se puede decidir a quién darle el voto o no, se puede decidir por quién votar o no, cosa que no tenemos en Cuba, y se puede decidir a quién darle nuestra capacidad o no. Ese potencial humano que gana espacio y relevancia al que tú te refieres fue el mismo de los médicos cubanos que ustedes les vendieron a muchos países, a México, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a África, a Argelia, a muchos países del mundo. Pero cuando ustedes lo vendían no era malo, cuando ustedes lo vendían era obra de la revolución. Cuando nosotros decidimos no aguantar la dictadura sobre nuestros hombros, salir, refrescar, buscar libertad, ahí sí es malo, ahí sí es pecado. Pero ustedes son así, ustedes para lo que le convenga. Pero bueno, te repito, ese potencial humano que gana espacio y gana terreno en el mundo libre lo hace gracias a eso, a que tiene libertad, que tiene la barriga llena, que tiene necesidades garantizadas, a que tiene otras cosas princhidas, alcanzadas, cosas que no tenemos en Cuba. Díaz-Canel, te voy a decir una cosa sin que me quede nada por dentro. El cubano no es inteligente, no es experto, no avanza, no crece en el mundo entero, no porque haya ido a la universidad, porque muchos de nosotros no fueron. Yo, gracias a Dios, fui, pero muchos no, es porque le ha tocado crecer, avanzar, sobrevivir, superar opciones, le ha tocado desarrollar capacidad mental, cosas que en otros países no se necesita desarrollar porque se tiene todo a la mano. Nosotros no, nosotros hemos tenido que inventar, que innovar. Si la NASA nos coge, nos hace, tú sabes, nos hace propietarios de muchas cosas que hemos creado. Y eso que tú dices que el socialismo le garantizó a los hijos de los campesinos y los obreros, ven aquí a Brasil, ve cómo vive la gente del agro, ve cómo viven los hacendados, los facenderos, los campesinos, como se llama en Cuba. Los campesinos de aquí que pueden arar la tierra, que pueden sembrar, que pueden cultivar, que pueden aportar al agro, que pueden criar, que pueden tener ganado, ponen a sus hijos Díaz-Canel a estudiar afuera. Sí, no necesitan escuela pública, no. Ellos pagan escuelas privadas para que sus hijos estudien afuera, porque con el agro ellos consiguen avanzar. Pero el campesino de Cuba no es dueño ni de su propio pedacito de tierra, no es dueño ni del propio árbol que crece en su quintal, en su jardín, en su patio, no es dueño. Entonces dime, ¿de qué le sirve esa educación sin libertad? En Cuba fuimos educados, pero fuimos adoctrinados, esclavizados, explotados. Porque lo que después ustedes decían que era zafra, eran los estudiantes haciendo etapa al campo, sin recibir ni un centavo. En Cuba pasamos trabajo, incluso hasta para estudiar. Yo no le debo nada al socialismo Díaz-Canel, yo se lo debo a mi mamá y a mi papá y a mi esfuerzo propio. Porque yo tuve que estudiar, yo tuve que avanzar, yo tuve que prepararme a pruebas, yo tuve que pasar hambre en una beca, porque todo el que estudia en una ciudad y vive en otra sabe lo que se pasa en una beca. Yo tuve que pagar las páginas donde imprimí mi tesis de último año, porque ni siquiera eso lo podíamos tener. Yo tuve que pagar horas en lugares donde había computadora para poder digitar, para poder tipear, para poder corregir mi tesis de grado. La ropa, los zapatos, la comida, las jabas, todo iba por parte de mi mamá y de mi papá. Y después de un enamoradito que tuve, que él sí podía tener un poquito más porque era extranjero, era africano. Africano que le pagaba a Cuba por poder estudiar, porque la mayoría de los estudiantes de afuera, ellos pagan en Cuba para poder estudiar. Esto ustedes no se lo dicen al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve educación si no se tiene libertad? ¿De qué sirve escuela si no se puede pensar? ¿De qué sirve, no sé, un libro si tienes una doctrina metida en la cabeza? Y si cuando por casualidad decides pensar, decides analizar, decides levantar tu voz, como ha hecho la muchachita esta cristiana, creo que es Ana Sofía, es reprimida, perseguida, es involucrada en cosas, la están sometiendo a muchas cosas. Le han hecho la promesa de que si deja la causa, la convierten en artista. ¿Vieron cuántos artistas deben ellos haber convertido así? Esto es una realidad.
Hay otra cosa, no acusamos a la sociedad. Sociedad es una cosa y dictadura es otra cosa. Acusamos a la dictadura. Ustedes, la dictadura, son los únicos culpables del sufrimiento de los cubanos, de los que nos han hecho huir, de los que nos han hecho emigrar, de los que hemos tenido que dejar atrás, de los que han perdido su vida en el Darién, en el Río Bravo, de los que no han podido alcanzar ningún sueño, ni el sueño americano, ni ningún otro sueño. Ustedes, la dictadura, son los únicos culpables. Dejen el poder, abandonen el poder, salgan de allí y verán cómo nosotros, los cubanos intelectuales y no intelectuales, inteligentes, formados o no formamos, hacemos a nuestro país crecer.